Buenas tardes a todos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a la conferencia online Empoderamiento, más allá de lo femenino. Pues ya estamos aquí, listos y muy contentos porque pues estamos celebrando o estamos conmemorando un día muy importante de justamente todas esas personas que son sin duda alguna un pilar muy importante en la familia. Esas mujeres que sin duda alguna tienen una chispa muy especial. Son madres, hijas, hermanas, esposas, novias, compañeras. Pero lo más importante es que son personas. Y con eso es más que importante para celebrarlas este día y siempre. Mi nombre es Samuel Zamudio, licenciado en Psicología y máster en Dirección de Talento Humano. Yo estoy muy feliz y muy agradecido de que Grupo ADO y el Dr. Julio me hayan invitado justamente para impartir esta conferencia, estar justamente esta tarde con todos ustedes y con todos ustedes, porque sé que también habrán muchos caballeros, muchos hombres que van a estar con nosotros, pues justamente acompañándonos esta tarde. Y bueno, esta conferencia, esta plática, esta charla que vamos a tener esta tarde, pues es justamente pues para conmemorar, para que resaltemos justamente la importancia de este día. ¿Y qué les parece si les explico cómo vamos a trabajar esta conferencia o cuál va a ser los tiempos en los que vamos a estar trabajando? Me gustaría que esta conferencia la dividamos en dos partes. La primera parte va a estar enfocada justamente en aquel empoderamiento que se conoce como un empoderamiento femenino, lo que hoy llamamos empoderamiento, o lo que está justamente conocido por muchos medios de comunicación, por muchas personas que también alzan la voz y dicen que la mujer debe estar empoderada. Y la segunda parte de la conferencia quiero hablar justamente sobre este empoderamiento, pero que va mucho más allá de lo femenino, como justamente dice el título de esta conferencia. Y bueno, antes que nada, me gustaría compartir con todos ustedes una definición de lo que es empoderamiento, porque si bien es cierto, la palabra empoderamiento está muy usada actualmente, y sí, es muy común que en estos días la palabra empoderamiento la usemos incluso como un sinónimo o como parte de este discurso diario que tenemos socialmente. Pero la palabra empoderamiento tiene un significado tan importante y sobre todo tiene dos elementos que a mí me gustaría compartir esta tarde. Habla que es la adquisición de poder e independencia. Sí, de poder e independencia. Eso significa lo que es el empoderamiento. Durante muchos años las mujeres han estado empoderadas. No es algo nuevo. Realmente el empoderamiento siempre ha existido. Y justamente quiero que esta tarde iniciemos recordando un poco de este empoderamiento. Haciendo esta conferencia, esta investigación justamente para compartir esta tarde con ustedes, empecé a buscar y encontrar estas mujeres que están empoderadas y que siempre lo han estado, que han puesto justamente como muchos granos de arena para que esto se cambie, para que realmente ellas sean valoradas y entendidas. Una de ellas, sin duda alguna, fue Marie Curie. Ella fue una científica que ella dio todo, incluso poner en riesgo su vida por seguir la investigación científica. Imagínense, ella aportó y descubrió lo que es el polonio y el radio como elementos químicos. Aún sabiendo de que ponía en riesgo su vida, ella continuó haciendo esa investigación. Y sin duda alguna es una de las mujeres empoderadas desde siempre que ha logrado hacer un cambio
un cambio justamente y una aportación muy importante a la tabla periódica o los elementos químicos. Coco Chanel. Esta fue una mujer que sin duda alguna revolucionó mucho en la industria de la moda. Recordarán ustedes que mucho tiempo atrás la forma en que las mujeres vestían era con ropas muy amplias, vestidos muy vistosos. Cuando surgió la Primera Guerra Mundial, Coco Chanel diseñó el vestuario de las mujeres muy similar a lo que eran los hombres. Empezó a diseñar justamente estos pantalones, esta parte en la que la mujer se podía sentir cómoda. Sin duda alguna, Coco Chanel ha sido reconocida como una de las personas más influyentes del siglo XX, esto según las revistas Time. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que este empoderamiento de las mujeres en el sentido justamente como de demostrar no solamente a las demás personas, sino a sí misma, que puede lograr cosas que posiblemente lo puede lograr cualquier otra persona? Valentina Tereshkova, ella fue una militar y piloto. Fue la primera mujer en la historia en viajar al espacio. Fíjense que ella hizo una aportación muy importante, porque hace muchos años se creía que la única persona que podía resistir físicamente y emocionalmente eran los hombres para viajar al espacio. Pero no fue así. Justamente Valentina demostró que las mujeres también tienen la capacidad física y mental para lograr ir al espacio. Y por ello, a partir de esa hazaña tan grande, pues justamente ya no solamente los hombres, sino también las mujeres viajan al espacio. Y bueno, ¿cómo no recordar a Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente del siglo de oro de la literatura en español? Sin duda alguna, todas estas mujeres han generado mucho justamente por las mujeres, pero no solo por las mujeres, también por los hombres, porque gracias a ella se han logrado cosas que posiblemente nadie más lo hubiese logrado. Y bueno, eso sería como una remembranza un poco de recordar este empoderamiento, llevándolo un poco al terreno de lo que hoy se considera como un empoderamiento. Es un poco como, puedo atreverme a veces a decir que es como una competencia entre decir, también las mujeres pueden lograr ciertas cosas. Pero esta tarde yo quiero, más que generar esta polémica que se arma muchas veces hablando de un empoderamiento, a mí me gustaría más enfocarlo a un empoderamiento que vaya mucho más allá de lo femenino, justamente como menciona el título de esta conferencia. Y sí, vamos a olvidar un poquito el día de hoy que las mujeres tienen que partir como de empoderarse en base a quién o en base a qué. Vamos a liberarnos de géneros, de orientaciones sexuales, de preferencias sexuales, de etiquetas, de toda esta parte cultural que ha sido como muy complejo durante muchos años. Entonces, hoy quiero que este empoderamiento del que yo les quiero platicar y les quiero compartir, que sea un empoderamiento como persona, como ser humano, un empoderamiento como individuo. Y justamente quiero compartirles 3 áreas o 3 habilidades que son muy importantes, tanto las mujeres como los hombres, nos empoderemos en ellos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el primero de ellos es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es justamente la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sin duda alguna, en el momento que nos empoderemos justamente de la inteligencia emocional, vamos a crecer mucho como eso, justamente como personas, justamente como lo que realmente vale decir que somos, como seres humanos. Y muchos me van a preguntar, ¿y cómo logro justamente pues hacer esta hazaña de lograr tener una inteligencia emocional? ¿Cómo puedo percibir, expresar y gestionar mis emociones de una forma, pues, de forma adecuada, justamente?
Bueno, Daniel Goleman, les platico, él es un psicólogo estadounidense que saltó a la fama justamente cuando nos compartió su primer libro, cuando hablaba justamente de la inteligencia emocional. Y sin duda alguna es una aportación a la psicología muy importante. Daniel Goleman nos explica que las emociones justamente son reacciones psicofisiológicas. Es decir, esas emociones que se segregan en nuestro cerebro ante alguna situación que nos rodea, algunos estímulos que están allí presentes como seres humanos, que siempre estamos justamente en este vaivén de emociones, porque es parte de la misma vida, es parte de la misma naturaleza del ser humano. Entonces, por ello la importancia de gestionar estas emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Pasa mucho que ante situaciones bajo presión, ante situaciones muy complejas, como seres humanos nos rebasa esas situaciones y las emociones pues surgen al grado de que no podemos controlarla, y eso significa que son personas que su inteligencia emocional posiblemente no sea tan adecuada, no es una inteligencia emocional que se haya trabajado. Y justamente esos son los puntos que debemos trabajar como seres humanos. Eso es de lo que realmente nos debemos empoderar como seres humanos. Y bueno, hoy les quiero compartir algunos pasos de cómo podemos generar o controlar o lograr una inteligencia emocional. El primer paso podría ser pensar en sus reacciones. Ustedes pueden justamente como analizar cómo es que ustedes reaccionan ante diferentes circunstancias. Hagamos un ejercicio, ustedes que están aquí justamente disfrutando de esta conferencia. Imagínense la última vez que se enojaron. ¿Qué generó ese enojo? ¿Cómo reaccionaron ante ese enojo? Y sobre todo, ¿qué generó posteriormente después de una reacción? Estoy muy seguro que cuando nos enojamos por alguna circunstancia o alguna situación o algún agente externo que nos provoca esta emoción del enojo, cuando nosotros reaccionamos, muchas veces reaccionamos de forma violenta. El hecho de reaccionar de forma violenta nos puede tener consecuencias pues mucho más graves en diferentes circunstancias. Y bueno, aquí lo importante sería justamente haciendo este ejercicio recordar cómo reaccionaste ante esa situación, y ahora si ustedes ponen en otro escenario cómo pudieron haber reaccionado si el enojo no se hubiese manifestado en ustedes de una forma sin límites, exacerbado, ¿saben? Entonces aquí lo importante es justamente como identificar y pensar justamente antes de reaccionar. Es muy importante que no tomemos decisiones cuando estamos emocionados. ¿Y cuando estamos emocionados? Cuando está a flor de piel alguna emoción, ya sea el enojo, la tristeza, el miedo. Entonces, ante esas situaciones, ante esas vivencias emocionales que estamos teniendo como seres humanos, debemos justamente como plantearnos y pensar cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones. ¿No es algo fácil? Sí, no lo es posiblemente, sobre todo cuando no se está acostumbrado como a detenernos un poco e identificar cuáles son esas emociones y sentimientos que tenemos. Cuando llegan pacientes al consultorio y me dicen, es que posiblemente algunas emociones que tengo son malas o algunas son buenas. Y yo digo, a ver, un momento, las emociones son amorales, es decir, no son ni buenas ni son malas. Son emociones y son parte del ser humano. Y todas las vivimos, todos las experimentamos de diferentes formas. Pero aquí lo importante es justamente saber gestionarlas. Entonces, antes de actuar, lo importante es pensar cómo vas a reaccionar ante algún estímulo que se te esté presentando. Ese es el punto número 1, reaccionar, pero antes pensar antes de reaccionar. El punto número 2 sería ver las situaciones como un desafío, ¿sí? Cuando se nos presenta alguna situación en la que posiblemente estamos enojados, estamos tristes, estamos furiosos muchas veces, es importante como ver, a ver, esta situación que estoy viviendo, ahí está ya, no puedo cambiar la situación porque ahí está presente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok,
en vez de verlo como un obstáculo, como algo que posiblemente me genere conflicto, me aplome, me detenga, verlo más bien como justamente como esto, como un desafío. Y los desafíos lo que se busca hacer es solucionarlos, resolverlos, cruzar aquella barrera que se nos ponga enfrente. Entonces, lo importante aquello sería justamente como ver la situación así, como eso, como un desafío que hay que lograr cumplir, rebasarlo, cruzarlo. Y el tercer paso sería dosificar las emociones. ¿Cómo es esto? Cuando estamos enojados, generalmente se manifiesta el enojo en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Bueno, algunos empiezan a presentar sudoración, algunos se ponen rojos como camarones, algunos empieza quizás a generar incluso ya somatizaciones como dolor de cabeza. Y bueno, aquí lo importante es no tomar decisiones, como mencionaba hace un momento, estando bajo esas emociones. Aquí lo importante sería como dosificar, es decir, hacer algunos ejercicios posiblemente de respiración que te permitan oxigenar tu cerebro, que es donde se generan las emociones, antes de reaccionar, antes de tomar algún tipo de decisión. Es dosificar las emociones, no es decir reprimirlas, porque tampoco es lo adecuado. Reprimir la emoción o la represión es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos y que lo hacemos de forma inconsciente. Aquí la situación es que si nosotros nos la pasamos reprimiendo toda la vida, esas emociones en algún momento van a salir. Y eso genera justamente como esta parte en la que si tú vas reprimiendo, vas acumulando las emociones, esas emociones se van a alojar en alguna parte del cuerpo y van a provocar alguna somatización. Entonces, pues bueno, justamente es como esta parte en la que el ser humano debe, en lugar de reprimir las emociones, es como canalizarlas de una forma mucho más adecuada, una forma que te genere también placer, pero sin afectar a terceros. Y bueno, el cuarto punto para generar una inteligencia emocional tendría que ser como ponerse en el lugar del otro. Sin duda alguna, la empatía, que es esta habilidad o cualidad que tiene el ser humano y que si muchas veces creen no tenerla, es como muy importante analizarte como persona. Si no tienes o consideras no tener esta habilidad de la empatía, se puede ir generando, es muy importante hacerlo. ¿Y qué es la empatía? Es como se dice, ponerse en el lugar del otro. Yo digo que más que ponerse en el lugar del otro es como ponerte a un lado de la persona que está viviendo o sintiendo alguna vivencia, porque es muy complejo o muy difícil que tú vayas a despersonalizarte y vivir completamente lo que está pensando o sintiendo la persona ante una situación. Entonces aquí lo más importante justamente sería como esto, como tratar de ponerte al lado de la persona y ver la dirección en la que él está viendo, para así posiblemente generar esta empatía, saber un poquito por lo menos de lo que está sintiendo o viviendo la otra persona. Es decir, si una persona llega a agredirte porque está enojada o molesta, posiblemente ese desplazamiento que esté haciendo de ese enojo quizás ni sea para ti, es decir, no lo tomes personal. Muy posiblemente sea esta emoción que él no sabe o ella no sabe cómo controlarla. Entonces, es generar un poco de la empatía, obviamente estableciendo límites, que eso también es muy importante. Entonces, estos 4 pasos te van a lograr o te van a permitir justamente lograr o alcanzar una inteligencia emocional. Esto es como el arte, no se hace de la noche a la mañana, esto se tiene que hacer día a día para generar justamente como esto, como la parte en la que tú esta inteligencia emocional la vayas sumando a tu vida, a tu día a día, para que vayas creciendo como persona, para que vayas empoderándote en esta área que es tan importante. En la escuela no nos enseñan qué son las emociones, no nos enseñan cómo gestionar las emociones, nos enseñan matemáticas, español, que nos ayudan en muchas otras áreas de nuestra vida. Pero en la parte emocional, estas emociones que siempre nos han acompañado desde que nacemos, desde que nos vamos formando como individuos o como persona, no nos enseñan cómo gestionarla. Por ello es tan importante lograr
tener el control de las emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Y bueno, la segunda área que a mí me gustaría compartirles esta tarde, de la cual nos debemos empoderar, tanto hombres como mujeres, bien decía yo hace un momento, sería el decir no asertivamente. Me llegan muchos pacientes a consulta que probablemente están envueltos en algunos conflictos y eso se resume muchas veces en que no logran establecer límites. Sí, el no es este adverbio de negación, pero es mucho más allá que un adverbio de negación, es establecer límites. Lamentablemente, muchas personas no saben decir que no, y el decir que no o el no decirlo les lleva a cometer actos que probablemente se sientan vulnerables, se sientan mal en algún momento. Los puede perjudicar en cuestiones tanto físicas como emocionalmente. Porque el hecho de no establecer estos límites, y generalmente pasa que las personas que no saben decir no asertivamente genera como este sentimiento de culpa, pero aparte de remordimiento, pero aparte de decir, híjole, es que ¿qué puede decir la persona si le digo que no? ¿Qué está haciendo? De entrada está anteponiendo su estabilidad física y emocional por la de otra persona. Aquí toca como ser un poquito egoísta en el sentido más benevolente de la palabra. Es decir, estar bien nosotros primero para poder después ofrecer algo a alguien más. Entonces, el decir que no es establecer justamente este límite. ¿Puede causar ansiedad? ¿Puede causar malestar el decir que no? Sí, definitivamente. Porque muchas veces no estamos como acostumbrados a establecer límites. Muchas personas que llegan a consulta ante situaciones de violencia, cualquier tipo que este sea, es porque en algún momento de su vida no lograron decir no, no lograron decir basta, no lograron decir esto no me gusta, esto no me hace sentir cómoda o cómoda. Aquí es muy importante justamente esta parte, en establecer los límites con cualquier persona que ésta sea. Les decía yo que les puede generar ansiedad o angustia o miedo incluso el decirle no a alguien. Pero, ¿cómo lograr decir no, pero de una forma asertiva? Porque eso es muy importante. Comunicarnos de forma asertiva. Esta parte de la asertividad tiene que ver con expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes e incluso nuestros propios deseos, pero de una forma sin afectar al otro. Eso es ser asertivo, es expresar lo que quiero, lo que deseo, lo que pienso, lo que anhelo, pero sin afectar a la otra persona. Cuando tú ya estás afectando a otra persona, ahí se pierde totalmente la asertividad. La comunicación asertiva, sin duda alguna, es una habilidad que si no se tiene, se puede lograr. Es como un ensayo, ¿saben? Como esta parte en la que el ser humano puede justamente trabajar y generar esta parte de la asertividad. No es fácil, tampoco es tan complicado, pero se logra justamente a través de la práctica. Pueden hacer un ejercicio justamente en decir, ¿cómo voy a decirle no a una persona? Y ustedes pueden darse cuenta en ese discurso si lo estás violentando, si lo estás confrontando o si realmente estás siendo una persona como muy pasiva al aspecto o al grado de que la otra persona va a decir, no, sí me va a decir que sí al final del día. No, establecer los límites con asertividad, es decir, el no asertivo tiene que ver mucho con la parte de establecer una línea muy clara, pero respetando a la otra persona. Y bueno, ¿cómo se puede aprender a decir no de una forma asertiva? Les voy a dar 4 pasos que les pueden funcionar y que lo pueden ir poniendo en práctica día a día. Y pueden darse cuenta ustedes cómo al seguir estos pasos van a generar justamente un no asertivo, pero justamente sin violentar a la otra persona, pero dejando límites muy claros. El primer paso sería, pierde el miedo a lo que los demás pueden pensar. Aquí
es justamente que hablaba esta parte del egoísmo, pero de un egoísmo sano, es decir, como, a ver, voy a verificar qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo deseo como persona. ¿Y cómo vamos a despojarnos de este miedo? Del miedo de lo que pueden decir los demás. Las personas siempre van a hablar, para bien o para mal. Entonces aquí lo importante es que lo que tú vayas a elegir te haga bien como persona, te haga sentir bien a ti como persona. Ese es el primer paso. Y el primer punto sería justamente alejarnos de ese miedo que nos genera el decir que no, por el simple hecho de lo que va a pensar la persona. No eres responsable de lo que va a pensar la persona, no es tu emoción la que está viviendo aquella persona. Entonces aquí lo importante es justamente despojarnos de este miedo y justamente del miedo también a la crítica. El paso número 2 sería aceptar como esta ansiedad, pero que es parte del proceso. Cuando no estamos acostumbrados a decir que no y empezamos a establecer estos límites, nos va a generar justamente pues ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es como este nerviosismo, decir, híjole, es que yo siempre estoy acostumbrado a decir sí a todo, muy a pesar de que a mí no me guste como persona, o incluso muy a pesar de que esas decisiones o esos sí me afecten a un grado que posteriormente no lo puedo contener. Entonces, esa ansiedad por algo que tú jamás habías hecho y ahora lo estás haciendo, te va a generar justamente como esta parte de la ansiedad. Pero aquí sería muy importante que tú como ser humano entiendas que esta ansiedad es parte del mismo proceso, que en algún momento va a desaparecer cuando tú logres empoderarte justamente del no asertivo, de establecer estos límites. Punto número 3 sería como recuerda las consecuencias negativas que puede generar el aceptar. Ustedes antes de decidir decir sí o decir no, tienen que pensar un poquito como de ese escenario en el que tu respuesta va a tener una consecuencia. ¿Y cuál sería esa consecuencia? Pues bueno, justamente lo tendrías que verificar pensando, imaginando cuál sería como esta consecuencia que vas a tener. ¿Cuáles serían aquellas consecuencias negativas que posiblemente el decir sí te puede generar esta situación? Y el punto número 4 sería, haz una jerarquía de esas situaciones en la que es difícil decir que no. Si tú identificas que en algún momento de tu vida se han presentado series como muy recurrentes o parecidas en las que posiblemente decir no te ha costado trabajo, anótala, haz como esquematízala. El esquematizar las cosas, escribirlas, materializarlas, nos ayuda a tener como una perspectiva mucho más clara de lo que se busca y lo que se desea. Entonces, justamente hay que escribirlas de una forma jerárquica. A ver, ¿qué es aquello que no me agrada, pero sin embargo siempre termino aceptándolo? Ok, ese sería el número 1. A ver, ¿cuál sería el número 2? ¿Qué es aquella cosa que sigo aceptando, pero me sigue haciendo daño o no estoy disfrutando? Ok, la anoto. Entonces, cuando tú logres identificar como todas estas cosas, que a ti como persona terminas diciendo sí a todo, pero te está generando algún tipo de conflicto, es en el momento en el que tú vas a decir, ok, a ver, ¿qué esta primer cosa que yo siempre acepto me está generando cierto conflicto? Pero a ver, ¿por qué la acepto? ¿Y cuáles serían las ventajas o desventajas de no aceptarlo? Eso también es muy importante. Y eso lo vas a lograr justamente como haciendo este autoanálisis, esta parte en la que te va a permitir a ti como persona identificar por qué sí lo dices, por qué sí lo aceptas y también en qué momento tú como persona puedes generar este cambio, establecer esos límites. Es decir, empoderarnos en el decir no, pero con asertividad, siempre respetando la individualidad de la otra persona. Y bueno, les decía yo en un principio que van a ser 3 habilidades o 3 conceptos que a mí me gustaría de los cuales nos empoderemos justamente como persona. Ya hablábamos el primero, que fue la inteligencia emocional y cómo lograr empoderarnos de ella. La segunda, que fue justamente el no asertivo, establecer los límites para lograr empoderarnos como persona. Y el tercero, este último, no menos importante, yo creo que sin duda alguna es como esta cereza del pastel de estos 3 elementos de los que nos debemos empoderar como persona, es el autoconcepto. Sí, el autoconcepto nos permite, pero
¿qué es el autoconcepto antes de que les diga qué nos permite hacer? El autoconcepto es como la opinión o descripción que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces se habla de la autoestima, que es muy importante trabajarlo, por supuesto, que es muy importante fortalecerlo, por supuesto. Pero antes de la autoestima está el autoconcepto, es decir, justamente cómo nos percibimos nosotros como persona. Esta percepción que tenemos de nosotros mismos, tanto de la parte física como de la parte interior del ser humano, como este autoconcepto físico, pero autoconcepto moral, pero autoconcepto emocional, todos estos autoconceptos que son los que de una u otra forma resumen quiénes somos como persona. Y bueno, muchas veces dicen, híjole, pero esta parte del autoconcepto emocional es como mucho más complicado. Bueno, va como mucho en relación a la parte de la inteligencia emocional, como de identificar nuestras emociones para poder lograr también identificar las emociones del otro. Y bueno, el autoconcepto justamente emocional se refiere a los sentimientos de bienestar y satisfacción para lograr un equilibrio emocional. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que posiblemente la hayan escuchado en algún otro momento, y tiene que ver con esta parte en la que tenemos que tener una estabilidad emocional, primero nosotros, para posteriormente ayudar a los demás. ¿Cómo podemos lograr esto? Justamente esta analogía nos las dice al momento de abordar un avión. La azafata o la aeromoza o la sobrecargo, que también es conocida así, estos puestos que manejan generalmente tanto hombres como mujeres en un avión, ellos nos enseñan que ante alguna situación de turbulencia, ante alguna situación en la que el avión pierda presión, lo importante es ponernos inmediatamente nuestra careta de oxígeno para lograr estabilizarnos. Yo preguntaba hace algunos meses en alguna conferencia, ¿a quién le pondrían esa careta si fueran en un avión con su familia? Y muchos decían que a su mamá, otros decían que a sus papás. Había algunas personas que me dijo que se le iba a poner primero a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y al último se lo iba a poner él. Y bueno, justamente lo que nos explican en el avión es que si nosotros podemos ayudar a otras personas, vamos a terminar desmayados, inconscientes por la falta de oxígeno. Entonces aquí lo importante es justamente como estabilizarnos nosotros primero. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces esta analogía nos dicta un poquito esta parte del autoconcepto, el autoconcepto emocional, buscar una estabilidad emocional, primero nosotros, estar bien nosotros como persona, estar bien con nosotros mismos para posteriormente después pues generar cambios, ayuda hacia otras personas. Y bueno, este autoconcepto o lograr este autoconcepto, muchas veces me dicen en consulta, híjole, es que es muy complicado lograr identificar cómo soy. Y sí, en mi experiencia como psicólogo organizacional, estuve muchos años trabajando en el área de recursos humanos y me permitía una de mis actividades hacer entrevistas con las personas que aspiraban a algún puesto dentro de la organización. Y algo que pasaba mucho, que dentro de la entrevista yo me gustaba preguntar que si cuáles eran tus habilidades como persona o tus cualidades. Y bueno, el decir las habilidades o cualidades costaba un poco de trabajo. Pero cuando preguntaba yo cuáles eran tus defectos como persona, muchos lo primero que hacían era negarlo. Decían, no, yo no tengo defectos. Cuando todos los seres humanos tenemos defectos o áreas de oportunidad. Entonces, sí nos cuesta trabajo como ser humano identificar esta parte como ser humano, nuestras habilidades. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho aplicar cuando tenemos talleres o conferencias vivenciales, y es el FODA personal, es decir, identificar cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades o tus amenazas. Estas debilidades serían como áreas de oportunidad que podemos generar cambios o buscar estrategias para fortalecerlas y que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Entonces, cuando logremos como identificar estas 4 áreas,
nos va a permitir conocernos mucho mejor. Y el conocernos mejor como seres humanos nos permite como valorar lo que somos, nos permite justamente como abrazarnos y decir, híjole, pues esta persona que está conmigo, que soy yo mismo, es el que está conmigo las 24 horas, los 7 días de la semana. Y entonces esto nos permite como abrazarnos y querernos y aceptarnos. Y bueno, ¿cómo fortalecer este autoconcepto? ¿Cómo lograr justamente que este autoconcepto se vaya puliendo o generando de una forma favorable para cada ser humano? El primer punto sería, pues justamente convertir todo aquello negativo en positivo. Es decir, como replantear las situaciones o lo que te genera. Es decir, híjole, en lugar de decir, ay, es que no sé hacer tal cosa o no soy bueno para esto, es decir, a ver, posiblemente ahorita no tengo la capacidad para realizar cierta actividad, pero puedo identificar cuáles son esas áreas débiles o áreas frágiles que tengo como ser humano y mejorarlas y cambiarlas. Eso es muy importante. Muchas veces se compran las personas la idea cuando te dicen eres tonto, eres una inútil, y esto se puede plantear desde la casa, cuando es la violencia entre pareja, o por los hijos, o en el trabajo, o con los llamados amigos, que posiblemente una persona que te agreda evidentemente no puede ser tu amigo, pero hay como identificar justamente como esto. Y a ver, no te compres la idea de que eres un tonto o una tonta, o que no eres bueno para cierta cosa. Más bien, posiblemente tengas otras capacidades para otras cosas. Eso sí, podemos como replantear. Entonces, por eso es importante como cambiar este concepto, esta connotación negativa a algo mucho más positivo. Ese sería el primer paso que tú podrías emplear para justamente generar este cambio en ti como persona y lograr un mejor autoconcepto. El punto número 2 sería no generalizar. No hay que generalizar, es decir, acepta que hay faltas, que hay áreas débiles, que hay justamente como momentos o áreas en las que tú tienes que trabajar como persona para generar un cambio, para lograr algo positivo en ti. Entonces, no generalices, es decir, si posiblemente en un área es como muy frágil en tu vida, tú dices, híjole, es que soy malo para el inglés, ¿no? No soy como... No logro tener como esa audición, ese oído que necesito para poder posteriormente pronunciar bien. Bueno, si no tienes esa habilidad para el inglés, pero no puedes generalizar y decir, híjole, soy un bruto y no puedo aprender en nada. No, posiblemente no eres muy adecuado, no tienes las competencias en este momento para eso, pero puedes buscar alternativas para ir integrándolas a tu vida. Eso es muy importante. Y bueno, el tercer paso sería ser consciente de tus logros. Oye, lo que más tenemos que hacer como seres humanos es aplaudirnos, echarnos porras. ¿A poco nunca te has echado porra? Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que echarnos porra cuando logramos cosas positivas en nuestras vidas, cuando tenemos logros que posiblemente para otras personas es algo posiblemente chiquitito o insignificante, pero para ti es algo muy importante. Entonces, lo primero que tienes que hacer es justamente tú celebrarte esos logros. Decir, híjole, eres un fregón, lograste muchas cosas que probablemente no tenías en cuenta, que probablemente decías, híjole, no sabía yo que para esto era bueno, que yo tenía estas competencias o habilidades para lograr cierta actividad. Y eso lo podemos ver desde el área laboral hasta en la casa, con los amigos, en la misma sociedad. Parte de lo que tenemos del día a día, viviendo los diferentes roles que tenemos como seres humanos. Y bueno, el otro sería, no te compares. No hay que compararnos con nada ni con nadie. Hay una canción de Alejandro Sanz que me gusta mucho y dice, no me compares. Y sí, no hay que compararme, ni me compares, ni tú te compares con nadie. Cada persona es única e irrepetible. Creo que has escuchado esa frase. Y sí, es muy cierto. Podemos ver que los 5 dedos de nuestra mano no son igual, son distintos, cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos tiene un objetivo, cada uno de ellos tiene una habilidad muy importante para generarnos, pues, muchas cosas. Entonces, justamente,
el no compararnos con alguien más nos va a permitir ser auténticos y valorar lo que tenemos como persona. Y el punto número 5 y último punto de cómo empoderarte de este autoconcepto sería aceptarte. Hay que aceptarnos con todas esas defectos, vamos a encomillarlo, porque ¿qué es un defecto? Bueno, es aquello que posiblemente no nos sentimos agradable o a gusto con ellos, pero que para lo que para ti puede ser un defecto, tal vez para otra persona no lo sea. Aceptarnos con todas esas habilidades, con todas esas competencias que tenemos o con esas limitaciones, que ojo, las limitaciones las puedes cambiar tú. Cuando logres empoderarte de esta inteligencia emocional, de este no con asertividad y de este autoconcepto, ese empoderamiento es el empoderamiento real que necesitamos. Ojo, más allá de lo femenino, más allá de lo masculino, más allá de nuestras orientaciones sexuales, más allá de nuestras preferencias sexuales, más allá de nuestras ideologías. Lo más importante es que eres un ser humano con competencias, con habilidades, sí con defectos, pero esos defectos te hacen característico como persona. Cuando logremos empoderarnos, realmente empoderarnos en esas 3 habilidades que les acabo de compartir hoy, las cosas van a cambiar. Empoderémonos, pero vamos a empoderarnos más allá de lo femenino. Muchas gracias a todos los que estuvieron esta tarde, muchas gracias a los que estuvieron compartiendo algunos mensajes. Me gustaría pues leerlos, agradecerles a los que estuvieron acá. Pues Julio de la Cruz dice que a él le da picor de cabeza cuando hablábamos justamente como de esta somatización. Janet de la Cruz me dice, a mí no me gusta decir no y aquí ando toda atareada con mis miles de compromisos, pero no me gusta quedar mal con la gente que aprecio. ¿Ok? Aquí hay como una parte en la que tú tienes que identificar, como yo decía justamente hace un momento, que el decir que no, ¿qué te genera a ti como persona? Posiblemente tú antepones esta parte en la que te sientes estando bien por el aprecio que le tienes a las personas. Pero como dices, andas atareada con 1000 compromisos. Si eso te genera a ti bienestar, puedes continuar haciéndolo. Pero si te genera como mucho conflicto, creo que sería muy válido restablecer y establecerte a ti como persona, qué tan adecuado es que le digas sí a todos. Dice Julio de la Cruz, hay que aprender a decir no ciertamente, bueno sí, ciertamente y asertivamente como aprendíamos hasta un momento. Dice, no veo por qué no. Janet, no entendí ahí el comentario, pero ok, a ver, creo que subí, ok, aquí está. Bueno, Julio me da las gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión. Yo les agradezco mucho su presencia, su asistencia, su puntualidad y quiero desearles a todas las mujeres que nos estuvieron acompañando esta tarde, pues un excelente día, no solo hoy, siempre, y que se sigan empoderando como lo han venido haciendo de muchos años atrás, pero sobre todo empoderándose más allá de lo femenino. Muchas gracias a todos. Les invito a seguir mis redes sociales. Aparezco en la página de Facebook y en mi canal de YouTube como Samuel Zamudio, psicólogo y máster. Ahí hay un contenido de otras conferencias online, de algunos programas que realizo. Me gustaría que pudieran compartirlos, verlos, disfrutarlos y suscribirse a mi canal de YouTube, porque ahí vamos a estar subiendo contenido hecho con mucho profesionalismo, pero sobre todo con mucha pasión y mucho corazón. Les agradezco mucho que hayan estado esta tarde y pues síganse empoderando, pero en todos los sentidos de la palabra. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Samuel Zamudio. Vivan y sean felices.